Buenos días. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de la confesional y la testimonial, es decir, la prueba confesional y la prueba testimonial en un juicio civil, ¿sale? Permítame un momentito, no me quiere agarrar la cámara. Ok, permítame un segundo. Ok. Miren, vamos a trabajar el día de hoy con la cámara. Pues al parecer no me pueden ver porque me marca error en la cámara de la computadora. Espero no tengan algún problema en que tenga la cámara apagada, cualquier cosa, pues igual estamos aquí, ¿sale? Bueno, tenemos que la prueba confesional es aquella en la que se formulan posiciones. Sí me gustaría que puedan ustedes tomar nota de lo más importante que consideren en esta clase. Más que nada, la diferencia en lo que viene siendo la prueba confesional y la prueba testimonial, que la principal diferencia entre cada una de ellas es que en la prueba confesional lo que se van a realizar son posiciones y en la prueba testimonial lo que se realizan son un interrogatorio, preguntas de interrogatorio, ¿sale? Entonces, en cuanto a la prueba confesional, tenemos que es aquella en la que vamos a realizar posiciones únicamente a las partes directamente vinculadas al proceso y cuya respuesta en su primer momento va a ser un sí o un no y posteriormente realizar aclaraciones correspondientes, ¿sale? Entonces, aquí únicamente nosotros podemos hacer esas posiciones a las partes dentro del juicio, que son parte actora y parte demandada, ¿sale? No vamos a realizar posiciones a un perito porque hay realmente las posiciones son para las partes en el proceso, las partes involucradas o partes directamente interesadas en este juicio, que es parte actora y parte demandada. Evidentemente tenemos también que el desahogo de la prueba confesional será diferente si es nuestro cliente quien va a desahogar la prueba o bien si es nuestro cliente quien va a tener que formular esas posiciones. La forma en la que se va a desahogar la prueba confesional si nuestro cliente va a ser quien debe desahogarla, es decir, que nosotros estamos ofreciendo esa probanza y ya el juez nos señaló día y hora para el desahogo de esa prueba, entonces estamos hablando que es cuando nosotros tenemos que preparar debidamente esa prueba. Es decir, una vez que las partes ya se encuentran dentro del juzgado, se les va a indicar que se va a dar inicio con el desahogo de la prueba confesional, para lo cual se hace un apercibimiento a la parte que va a desahogar la probanza. En caso de, es decir, que en caso de conducirse con falsedad, puede ser acreedor a las medidas de apremio que señala nuestro código, ¿sale? También se va a hacer por parte del juzgador la calificación de cada una de las posiciones. Aquí es importante que debemos explicar a nuestro cliente que las posiciones
antes de cualquier respuesta se debe de contestar un sí o un no, es decir, si es cierto o no es cierto la posición que se está solicitando, ¿sale? Y también puede complementar opcionalmente en ampliar la respuesta, es decir, si es su deseo aclarar o decir más allá de un sí o un no, es opcional. Si la contestación es únicamente si es cierto o no es cierto, está perfecto también, ¿sale? Entonces, en este caso, lo que yo les recomiendo o les indico a mis clientes es que solamente amplíen sus respuestas cuando una pregunta es ambigua o se puede sacar de contexto al simple, el contexto la simple respuesta. Entonces, si en caso contrario, si las posiciones las contestan si es cierto o no es cierto, también es perfecto y nos puede servir para poder nosotros acreditar nuestra litis. Una vez que concluye la formulación de posiciones, a tu cliente le podrás continuar con el desahogo de las demás probanzas. Si la prueba confesional va a ser desahogada por nuestra contraparte, aquí es cuando nosotros estamos ofreciendo la prueba confesional, que nosotros somos los oferentes de la prueba y quien va a desahogar esa prueba es nuestra contraparte. Entonces, aquí es importante, chicos, que ustedes tengan y sepan que siempre tenemos que llevar el pliego de posiciones por escrito para que se pueda entregar minutos antes del desahogo de la prueba confesional e inclusive lo podemos también entregar o presentar de manera escrita en un sobre cerrado días antes al desahogo de la prueba confesional, ¿sale? Aquí, si nosotros, ¿qué pasa si nosotros no comparecemos con el pliego de posiciones y nosotros somos los oferentes de esa prueba que se va a desahogar, de esa prueba confesional? Entonces se nos va a declarar por desierta esa prueba confesional, ¿sale? Y no se va a llevar a cabo su desahogo toda vez de que no existe ese pliego de posiciones. ¿Qué pasa si nosotros el día de la audiencia llegamos tarde al desahogo de la prueba confesional y ya se nos tuvo por no comparecientes? Entonces también se nos tuvo como desierta dicha probanza por falta de interés, toda vez que minutos antes a la audiencia no presentamos nuestro pliego de posiciones, ¿sale? Hasta aquí, dudas, consultas o comentarios. Maestra, en lo que dijo que si se llega tarde al desahogo de la prueba, ya no se toma en cuenta, ¿o cómo lo dijo? No. Así es. Es bien importante, Damaris, la puntualidad en lo que viene siendo el horario que el juzgador nos fija para el desahogo de las probanzas. Porque si nosotros ya se llegó la hora y nosotros no llegamos a la hora y ya se está dando inicio a lo que viene siendo el desahogo de la prueba confesional, entonces el juzgador él ya nos tomó por no comparecencia, es decir, que no estuvimos presentes al desahogo de la prueba y por lo tanto ya no se nos da el derecho de exhibir ese pliego de posiciones, toda vez de que nuestro código nos señala de que el pliego de posiciones debe de ser preparado y exhibido ante el juzgado antes del desahogo de la prueba confesional. Normalmente y en la práctica nosotros lo entregamos de manera verbal o de manera genérica antes de la audiencia directamente al secretario de acuerdos. ¿Para qué? Para que puedan ser calificadas de legales o ilegales esas posiciones. Sin embargo, también se puede hacer en sobre cerrado, es decir, nosotros adjuntamos una promoción en donde le estamos diciendo al juzgador, dirigida al juzgado, al número de expediente, que se nos tenga por presentados exhibiendo el pliego de posiciones. Si nosotros le estamos exhibiendo el pliego de posiciones por medio de un escrito o una promoción, entonces en este sentido tendríamos que exhibirlo en sobre cerrado. ¿Por qué? Si nosotros no lo exhibimos en sobre cerrado, entonces nuestro contraparte pudo tener acceso a ese pliego de posiciones. Entonces, ahí la prueba idónea, la prueba confesional,
una de sus características es de que no es, quien va a absolver esas posiciones, a quien se le van a hacer esas posiciones el día y hora que se desahogue la prueba confesional, va a ser nuestra contraparte. Sin embargo, nosotros vamos a formular esas posiciones, ¿sale? Entonces, por lo tanto, si el cliente ya miró que en el expediente o por alguna u otra razón ya se tuvo acceso a ese pliego de posiciones, pues entonces ya va a estar preparado de qué forma va a contestar el día de la audiencia, ¿verdad? Entonces ya va a tener conocimiento de qué es lo que se le va a preguntar o bien qué posiciones se le van a realizar ese día. Entonces ahí se pierde el sentido de la prueba confesional, ya que la prueba confesional, el principal objetivo de nosotros al ofrecerla es poder lograr por medio de la confesión de nuestro contraparte el acreditar nuestros hechos, ya que esta prueba confesional tiene que guardar relación directamente con la contestación o el escrito inicial de demanda, dependiendo si somos parte actora o parte demandada, ¿sale? ¿Dudas, comentarios? Todo bien, maestra, gracias. Ok, esta probanza es muy importante que ustedes se entiendan y que cualquier duda, comentario que tengan en esta clase me la van a saber, ya que la prueba confesional y la prueba testimonial no se van a desahogar por su propia naturaleza, como lo viene siendo una prueba documental, entonces, por lo tanto, tienen especial forma de desahogarse. Si ustedes conocen la forma en que vamos a desahogar la prueba confesional y la prueba testimonial, entonces ya una vez que ustedes lleven a cabo cualquier procedimiento, ya sea en materia familiar, civil, mercantil, entonces van a saber de qué forma van a ustedes desahogar, que van a conocer en este caso, como les estoy comentando ahorita, que si nosotros estamos ofreciendo la prueba confesional, tenemos la obligación de antes de la audiencia o minutos antes de la audiencia exhibir y entregar ese pliego de posiciones. También en esta clase, vamos nosotros a saber cómo se realiza ese pliego de posiciones para que esas posiciones sean calificadas de legales, ¿sale? Entonces, la importancia para mí de esta prueba es porque es la prueba más común que ustedes van a ofrecer en cualquier tipo de juicio. Por lo tanto, tenemos que nosotros que saber cómo vamos a realizarla, cómo se lleva a cabo. Inclusive me gustaría, hoy ya no vamos a alcanzar, pero en las próximas clases o la próxima clase, nosotros también hacer un simulacro para saber de qué forma vamos a desahogar esa prueba confesional haciéndonos pasar por las partes involucradas en el juicio, ¿sale? Pero sí tengan en claro que la prueba confesional, las partes que van a absolver las posiciones van a ser parte actora y parte demandada. Si yo soy parte actora y estoy formulando las posiciones, entonces quien va a absolver este pliego de posiciones va a ser mi contrario, ¿sale? Ok, entonces ya sabemos la importancia de tener que llevar a cabo, de tener que llevar y presentar ese pliego de posiciones por escrito para que el juzgador nos las pueda calificar. Es decir, nos las va a calificar de legal o ilegal. En las posiciones que formules, también nosotros debemos recordar que no son preguntas propiamente, sino que es una prueba en la que se fijan posturas, por lo tanto se le llama posiciones. Es por lo que se llama posición, por lo que es el pliego de posiciones. Si este pliego de posiciones no cumple con los requisitos para su desahogo, entonces esa posición nos va a ser desechada o calificada de ilegal. Entonces, ahorita vamos a conocer los requisitos de esas posiciones. También algo muy importante que debemos nosotros de saber es que si tu contrario o tu cliente no comparecen a la diligencia de forma injustificada, se entenderá que las posiciones que se formulen y se admitan serán aceptadas con los perjuicios procesales que con ello conlleva. A eso es a lo que conocemos la confesión ficta o esta confesión ficta no admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros el día de que vamos a desahogar esa prueba confesional, supongamos nosotros somos la parte oferente de la prueba y nuestra contraparte
no llega puntual o simplemente no asiste al desahogo de esa prueba confesional, entonces aquí se obtiene la confesión ficta por parte de él. Entonces, por estrategia jurídica, nosotros cuando formulamos esos pliegos de posiciones, los podemos realizar o lo más común que se hace en estos casos es realizarlos en sentido, obviamente, afirmativo para que la respuesta de esa posición sea un sí, ya que si en caso de que nuestra contraparte no comparezca con causa justificada alguna al desahogo de la prueba confesional, se va a tomar como que su respuesta es un sí y por lo tanto vamos a obtener esa confesión ficta que nos va a servir para que el juez en sentencia pueda declarar procedentes nuestras prestaciones o bien nuestras excepciones y defensas si vamos por el lado de de la parte demandada, ¿sale? Entonces, de ahí por qué la importancia de nosotros saber cómo realizar el pliego de posiciones y conocer que si nuestra contraparte no se presenta al desahogo de la prueba confesional o nuestro cliente no se presenta, que es quien va a absolver las posiciones, que sea una prueba confesional ofrecida por la contraparte, lo que le pueda perjudicar en este juicio. Entonces, por lo tanto, si esa confesión la obtenemos de manera, si existe una confesión ficta, por lo tanto, ese asunto lo más probable es que la resolución no le va a salir satisfactoria a la parte que está incumpliendo al desahogo de esa prueba confesional. E inclusive el hecho de que se presenten al desahogo de la prueba confesional y declaren hechos controvertidos como ciertos al oferente de la parte de la prueba, entonces le va a servir esa prueba confesional, ¿sale? Entonces, hasta aquí dudas, comentarios. No, maestra, gracias. No, maestra, Ok, muy bien. gracias. Ok, entonces, en este caso, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que cuando a nosotros se nos va a notificar en materia civil, dependiendo de la carga laboral del juzgado, por lo menos 15, 20 días o hasta más de tiempo antes a que se vaya a desahogar el día y hora de la fecha de la audiencia para el desahogo de la prueba confesional. Por lo tanto, yo les recomiendo que a sus clientes les hagan saber esta cuestión, la importancia que tiene el que si ellos son los que están citados para comparecer al desahogo de la prueba confesional, entonces es la importancia de que tengan que comparecer de manera puntual al juzgado. ¿Por qué? Porque en caso de que el cliente le pasó cualquier contingencia o simplemente que le agarró el tráfico, que comúnmente es la excusa que ponen, entonces ahí lo que les pueda perjudicar. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que no dependen de nosotros como abogados. Sin embargo, sí es nuestra responsabilidad el informarle al cliente la importancia que tiene su asistencia ese día y hora de manera puntual al juzgado. ¿Por qué? Porque en caso de que no comparezca, pues nos puede perjudicar y nos puede prácticamente llevar a una resolución totalmente distinta a la que nosotros pretendemos en nuestro escrito de contestación de demanda o nuestro escrito inicial de demanda. Entonces, si nosotros una vez de que ya conocemos la fecha de audiencia, yo les aconsejo a ustedes que lo citen por lo menos 20 minutos antes al juzgado. Además de que esos 20 minutos antes les van a servir a ustedes para poder darle esa tranquilidad al cliente, porque hay clientes que se ponen muy nerviosos cuando van a llevar a cabo o el desahogo, van a ingresar a una audiencia. Entonces, darle esa tranquilidad y explicarle de qué forma tiene que él contestar, que normalmente se les dice que conteste de manera pausada para que pueda ser entendible, que se le va a percibir, de que en caso de que declare con falsedad, pues puede incurrirle multas, inclusive a veces les comentan del arresto y ahí es cuando la gente se pone nerviosa. Entonces, hay que explicarles la forma en la que se le van a realizar esas posiciones, que desconocemos cuáles son las posiciones que se les van a realizar, pero sabemos y entendemos que únicamente son en sentido a los hechos que quiere acreditar nuestro contrario. Por lo tanto, no pueden ser posiciones de hechos que no sean propios del absolvente ni tampoco de hechos que no sean controvertidos dentro del juicio, ¿sale?
Entonces también, contra el desahogo inadecuado de la prueba confesional, no existe propiamente un recurso procedente. Sin embargo, en el caso de violaciones procesales, como por ejemplo haber desahogado o admitido posiciones que no reúnan con los requisitos legales, ahí se podrá promover un incidente de nulidad de actuaciones, haciendo nosotros de conocimiento en este incidente que se admitieron posiciones que no reúnen con los requisitos. ¿Cuál puede ser? Una posición que no guarda relación con ninguno de los puntos de hechos de la contestación o del escrito inicial de demanda, dependiendo de quién sea el oferente de la prueba. Entonces, podemos nosotros solicitar que quede nula esa actuación. ¿Para qué? Para que entonces el juez pueda reponer el procedimiento y se pueda llevar a cabo de nueva cuenta esa prueba confesional o sean desechadas esas posiciones. Entonces, aquí, ¿qué pasa si el juez admite ese incidente y resuelve? Él va a anular esa actuación de esa prueba confesional, entonces repone el procedimiento. Si el procedimiento ya va avanzado o ya está citado para sentencia, una vez que se resuelve este incidente, se repone el procedimiento hasta la etapa del desahogo de la prueba confesional. Entonces, por lo tanto, se tiene que volver a llevar a cabo el desahogo de esa prueba confesional de manera correcta, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si en este caso la confesional no le favoreció a nuestro cliente, ya que las posiciones eran de manera confusas, entonces, por lo tanto, no van a surtir efectos legales y se va a volver a llevar a cabo esa audiencia confesional. Por eso a veces también es necesario promover ese incidente de nulidad de actuaciones, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas de las veces también pasa de que el juzgador o anda muy acarreado o simplemente no revisa bien las posiciones y sí pasa que en ocasiones admiten composiciones que realmente no cumplen con los requisitos. Entonces ahí es donde nosotros inclusive podemos solicitar el uso de la voz y hacérselo de conocimiento, pero en ocasiones dicen no, que está bien formulada la posición. Entonces, si nosotros consideramos que no es así, entonces tendríamos que promover ese incidente de nulidad de actuaciones. Pero también si, sin embargo, si nosotros sabemos que la prueba, que esa posición, a pesar de que no está bien formulada, la contestó, supongamos, en sentido, en este caso, correcto, nuestro cliente y no nos va a perjudicar, entonces, pues también en este caso no hay necesidad tampoco de promover el incidente de nulidad de actuaciones porque esa posición no nos causa mayor peligro en la resolución final del juicio, ¿sale? Entonces, ahí es donde nosotros tendremos que valorar si se realiza el incidente de nulidad de actuaciones o simplemente seguimos con el procedimiento como se ha venido llevando, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo elaborar un pliego de posiciones? Aquí viene lo más importante de la clase. ¿De qué forma nosotros vamos a elaborar ese pliego de posiciones? Sabemos que la prueba confesional se desahoga en un pliego de posiciones, puesto que se trata que la contraparte acepte la procedencia de tu postura en el juicio. Los códigos procesales son muy claros respecto a los requisitos que deben de cumplir el pliego de posiciones, que son 4 requisitos, que me encantaría que tomaran nota de estos 4 requisitos, porque ahorita al finalizar la clase me gustaría, si nos alcanza el tiempo, de poder realizar unas posiciones y poder nosotros comentarlas para que ya entonces ustedes puedan practicar de qué forma el día que ustedes tengan que desahogar pruebas confesionales que sean oferentes, entonces sepan cómo va, cómo se debe realizar este pliego de posiciones, ¿sale? Entonces, los códigos procesales, los requisitos que señalan es uno, que la posición debe de concretarse a hechos que sean objeto de debate. ¿Qué quiere decir esto? Que esa posición únicamente se debe realizar con base a los hechos controvertidos en el juicio. No podemos nosotros realizar una posición en cuanto a un ejemplo en un juicio de alimentos. No podemos realizar una posición de un juicio de alimentos en el que nosotros quisiéramos acreditar, supongamos, algún tema de liquidación de sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque el objeto del debate es acreditar la necesidad alimenticia, acreditar
que el demandado ha incumplido con el pago de esa pensión alimenticia, o bien acreditar que el demandado sí ha otorgado pensión alimenticia, pero la ha venido otorgando en efectivo. Entonces, si es la litis principal en un juicio de alimentos, ya sea contraparte o parte actora, entonces hay que concretarnos en que sea formulada con base a un objeto, al hecho, a un hecho que sea objeto de debate de este juicio. También no es recomendable, y también nosotros tendremos que saber que la posición la va a contestar nuestro contraparte. Por lo tanto, el requisito número 2 es que esas posiciones deben obligatoriamente relacionarse a hechos propios del absolvente. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ir con esa posición a relacionarla o hacerla en base a un hecho que no sea propio del absolvente, que no sea propio de mi contraparte o que no tenga conocimiento mi contraparte. Muchas de las veces hay hechos que, supongamos en un juicio de convivencia, en el que uno de los hechos menciona que en diversas ocasiones se ha dirigido al domicilio que habita el menor y, y sin embargo la abuela materna ha impedido que éste pueda convivir con su menor hijo. Entonces, si suponemos que esa posición va en sentido de acreditar que la abuela paterna ha impedido la convivencia, entonces no es una posición directamente del absolvente, es un hecho que está realizando la abuela paterna. Entonces, por lo tanto, no es una posición bien relacionada con los hechos propios del absolvente y debe de ser calificada de ilegal, ¿sale? Entonces, hasta aquí sí me estoy dando a entender con la forma en que vamos a elaborar ese pliego de posiciones. Sí, maestra, Sí, todo maestra, bien. gracias. Muy bien, entonces tenemos que la posición debe de concretarse a hechos que sean objeto del debate. Es la número uno. La número dos, que las posiciones deberán relacionarse a hechos propios del absolvente. ¿Sale? La número tres, que las posiciones nunca podrán contener más de un hecho en cada una de ellas. Es decir, yo en cada posición voy a acreditar un hecho. Es decir, que hay hechos también, puntos de hechos que son extensos. Me refiero a un hecho por cada posición, es de que yo únicamente va a ser un hecho que realizó en este caso el absolvente de la prueba, mi contraparte. Yo no puedo decir en las posiciones, en una posición, como por ejemplo, mismo hecho de un juicio de convivencia. No le puedo decir de esta forma que usted ha incumplido con su obligación alimenticia desde el año 2025 y también en ningún momento en ningún momento usted se ha acercado a nuestro menor hijo. Entonces, aquí yo quiero acreditar una, que hay desde la fecha en que ha incumplido con la obligación alimenticia y también quiero acreditar en esta misma posición el abandono moral que tiene hacia su menor hijo. Por lo tanto, aquí ya son dos hechos distintos que guardan relación, sí guardan relación con los hechos objeto del debate. Sin embargo, ya estamos acreditando dos hechos en la misma posición. La forma correcta sería que usted desde el año 2025 ha cumplido con su obligación alimenticia en cuanto a nuestro menor hijo de nombre fulanito de tal. Ahí va una posición. Yo ya le estoy acreditando desde cuándo ha incumplido con esa obligación alimenticia. Ahora bien, que usted desde el año 2025 ha dejado en abandono moral a nuestro menor hijo de nombre fulanito de tal. Entonces, ahí, si se fijan la posición, yo la estoy realizando en sentido afirmativo para que su primera respuesta sea un sí y me pueda favorecer a mí. Y estoy realizando, si bien es cierto, ese parrafito donde nosotros estamos diciéndole al juez que desde esa fecha ha incumplido con la obligación alimenticia y también ha incumplido, ha dejado en abandono al menor, es decir, que no lo visita, no lo procura o simplemente no tiene interés sobre él. Entonces, yo puede estar en el mismo número de hechos, sin embargo, son dos hechos distintos, por eso lo voy a realizar en dos posiciones distintas, ¿sale? Hasta aquí vamos bien.
Sí, maestra. Ok. Y la cuarta característica o requisito que debe de cumplir esa posición es que se deben realizar en sentido afirmativo. ¿Para qué? Para que esa respuesta sea un sí o un no. ¿Sale? Entonces, retomamos los cuatro requisitos que debe de tener cada posición. Una, que la posición debe de concretarse a hechos que sean objeto del debate. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto en un juicio de alimentos, nosotros debemos de acreditar la relación que existe entre el deudor alimentista y el acreedor alimentista para que se pueda dar la obligación alimenticia, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a acreditar? Muy fácilmente, con el acta de nacimiento del menor, donde aparece el padre o la madre que estamos demandando como deudora alimenticia. Entonces, ese ya no sería un hecho controvertido ni objeto del debate porque está debidamente acreditada con la prueba idónea para poder acreditar ese parentesco. Por lo tanto, muy comúnmente en esos pliegos de posiciones vamos a encontrar una posición que dice así: que usted es el progenitor de mi menor hijo de nombre fulanito de tal. Ok, pero sí, sí es cierto, si es un hecho objeto, si es un hecho que está manifestando y que es parte de la litis de un juicio, supongamos, de alimentos o en un juicio de convivencia. Sin embargo, ya no es un objeto del debate. ¿Por qué? Porque seguramente, en su contestación, seguramente el demandado no negó ser el padre biológico del menor, no negó ser el que había registrado al menor. Entonces, por lo tanto, yo ya lo acredité con el acta de nacimiento de ese menor. Entonces, ya no es un hecho controvertido, no hay necesidad de que tengamos que hacer una posición en cuanto a ese hecho, porque no es objeto de debate, porque la prueba idónea es acreditándola con el acta de nacimiento y el juzgador, previo a admitir ese juicio, tuvo que haber realizado la búsqueda y la verificación de que esa acta de nacimiento es correcta y que sí existe esa acta de nacimiento y que efectivamente el deudor alimenticio es quien tiene la obligación de otorgar alimentos o bien que la parte actora en un juicio de convivencia tiene ese derecho como padre biológico a poder convivir con su menor hijo. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, comentarios? Maestra, no, no anoté el 2. Bueno, fui anotando, pero Ujú. no sé si me lo podría volver a repetir, por favor. ¿El cual, perdón? En el El segundo. del segundo. Ok, entonces tenemos que la primera es que la posición debe concretarse a hechos que sean objeto del debate. El número dos, que las posiciones deberán relacionarse a hechos propios del absolvente. ¿Sale, Damaris? Entonces tenemos uno que debe de ser objeto del debate, dos, que deben ser hechos propios del absolvente, es decir, tienen que ser hechos que le consten al absolvente o hechos realizados por él mismo. Tres, que las posiciones nunca van a poder contener más de un hecho en cada una de las posiciones. Y la cuatro es que se deben realizar en sentido afirmativo, ¿sale? Hasta aquí vamos Sí, bien, maestra, dudas, gracias. comentarios. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, para cumplir con esto, yo, como su maestra, les voy a dar cuatro consejos o cuatro tips. Uno, hay que realizar esas posiciones en sentido afirmativo, porque es la postura de tu cliente frente a tu contraparte. De esto tenemos que debemos de realizar posturas con relación a los hechos del litis. Es decir, también recuerden que si, como les comentaba ahorita, supongamos es un juicio en el que vamos en rebeldía, es decir, que la parte contraria no contestó la demanda en tiempo y forma y no negó nuestros hechos. Entonces, posiblemente, como tampoco mencionó domicilio para oír y recibir notificaciones, entonces no se le va a notificar de manera personal el día de la audiencia, sino que, ¿se acuerdan? Mencionábamos la clase, precisamente la clase pasada, si mal no recuerdo, la rebeldía, ¿verdad? ¿Se acuerdan del tema de rebeldía y del allanamiento? Que Sí, decíamos que la rebeldía es cuando vence el término que te da
que te dan que una vez que te notificaron, te dan término para que produzcas contestación a la demanda. Y si no produciste contestación a la demanda, entonces se declaran por ciertos todos aquellos hechos que se dejaron de contestar. Y si una de nuestras probanzas ofrecidas en nuestro escrito inicial de demanda es la prueba confesional y vamos a desahogar esa prueba confesional, recuerden que también algo que conlleva la rebeldía es que si no contestaste, entonces no mencionaste domicilio para recibir notificaciones o correo electrónico para recibir notificaciones. Por lo tanto, tus próximas notificaciones de carácter personal van a ser por medio de los estrados del juzgado. Es decir, que cuando ustedes vayan a los juzgados se van a encontrar que está como un tablero donde están muchas constancias de notificaciones. Es de todas aquellas personas que no mencionaron domicilio procesal. Muchas de las veces pues son personas obviamente que se van en rebeldía y que no tienen autorizado algún domicilio para recibir notificaciones o algún correo electrónico. Por lo tanto, el instructivo de notificación en el que se le está dando por notificada esta parte está pegada en los estrados del juzgado, es decir, afuera del juzgado van a encontrar muchas notificaciones. Obviamente, lo más común es que el demandado no va a estar asistiendo diariamente al juzgado a ver ese instructivo de notificaciones para ver si aparece alguna notificación a nombre de él, pues porque así como está la de él, va a haber muchas, pues. Entonces, lo más probable es que inclusive nuestro contrario, nuestro demandado, entonces no se va a presentar el desahogo de la prueba confesional. Entonces, por eso hay que desahogar, hay que formular esas posiciones en sentido afirmativo. ¿Para qué? Para que nos puedan servir en su respuesta sea un sí. Por lo tanto, también tenemos como prueba la confesión ficta. Entonces, el juez al momento de resolver, entonces pues la resolución debe de ser favorable a nosotros siempre y cuando también hayamos acreditados, dependiendo el juicio, lo que la ley señala, como en un juicio de alimentos, tendríamos nosotros que haber acreditado la relación o parentesco del acreedor con el deudor alimenticia, la necesidad de recibir de ese acreedor alimentista lo que viene siendo la pensión alimenticia y la solvencia económica que tiene el deudor alimenticio para poder otorgar esos alimentos para que se cuantifique ya sea cantidad o porcentaje, ¿sale? Entonces, como primer tip es que les recomiendo yo, pues solamente formular en sentido afirmativo esas posiciones. Y también otro tip, otro consejo que les recomiendo es que las posiciones las deban ustedes realizar en sentido afirmativo para poder, por lo que no debemos recurrir a actos omisivos o expresiones como que ha omitido, que se ha abstenido, que usted se negó, que usted impidió. Entonces, también nosotros, y también otra recomendación, es que debemos tener en mente que la consecuencia de que una persona acepte una posición de tu pliego implica la confesión a un hecho que te lleva a conseguir tus pretensiones. Por lo tanto, lo que reclama su demanda es por lo que nosotros también debemos de procurar que las posiciones sean empleadas en hechos litigiosos y lleven a conseguir tus pretensiones. Hay que también, como último tip, es ser concisos, puesto que hay muchos abogados que presentan un pliego de posiciones, inclusive me ha tocado con 20, 30, inclusive 10, 12 posiciones, cuando en estas posiciones, en muchas ocasiones, simplemente 7 posiciones están repetidas de diversa forma formulada. Entonces, aquí no hay necesidad nosotros de realizar tantas posiciones porque muy probablemente nos las van a calificar también de ilegal. ¿Por qué? Porque vienen repetidas y porque es en base a acreditar el mismo hecho. Entonces, ¿para qué realizar tantas posiciones y al final de cuentas la litis está en 7 posiciones, en 6 posiciones, nada más? Pues, hay que nosotros ser concretos y precisos en esas posiciones. ¿Qué quiero yo acreditar con esta prueba confesional? Yo quiero acreditar que el deudor alimenticio desde el año pasado me está incumpliendo, desde tal fecha me está incumpliendo la pensión alimenticia. Quiero acreditar que el deudor alimenticio labora para tal empresa y que recibe ingresos suficientes para poder otorgar esa pensión alimenticia. Quiero acreditar con esa posición el abandono moral y económico que viene sufriendo mi menor hijo en cuanto a en relación a su padre. Entonces, hay que ser concretos.
En ocasiones me ha tocado hacer pliego de posiciones con 5 preguntas, perdón, con 5 posiciones. Entonces, sin embargo, yo sé, de acuerdo a la litis del juicio, que realmente qué hechos son objetos de debate, porque muchas de las veces en la contestación de la demanda, obviamente vamos a encontrar hechos que el demandado va a declarar o va a contestar que sí es cierto, entonces no son hechos litigiosos. Hay que entonces hacer nuestro pliego de posiciones únicamente en los hechos que el demandado está diciendo que no es cierto, para por medio de su confesión nosotros conseguir que él pueda confesar nuestros hechos controvertidos. ¿Salen dudas, comentarios hasta aquí? No, maestra. Gracias. Todo bien, maestra, gracias. Ok. Entonces, vamos a pasar a realizar un ejemplo de pliego de posición. Déjenme busco una demanda. Déjenme ver. Ok. Bueno, me dicen si pueden ver la pantalla en el escrito que les estoy compartiendo, que viene siendo un escrito donde vengo ofreciendo pruebas. Un escrito de ofrecimiento de pruebas, ¿vale? Sí, maestra, ya. Déjenme, porque creo que aquí no viene ofrecida la prueba confesional. Lo que quería ver. No, aquí es bien ofrecido. No ofrecieron la prueba confesional, se ofrecieron la testimonial y documentales. No prueba confesional. Pero déjenme busco, a ver si tengo aquí a la mano. Uno donde tengamos para admitida una prueba confesional. Mm, ok. Mire, sí me siguen viendo el mismo documento, ¿verdad? Sí, Ok. Sí. En este caso, aquí tenemos un auto admisorio de pruebas. Este es un auto admisorio de pruebas. Aquí ya previo a esto, ya debimos haber ofrecido nosotros la prueba confesional.
Por lo tanto, una vez que nosotros ofrecemos esa prueba confesional en nuestro escrito inicial de demanda o nuestro escrito de contestación de demanda, que en este caso, si se fija, la prueba confesional la admitió la parte demandada. El juzgado se debe de pronunciar con respecto a la admisión o desechamiento de esa prueba confesional, siempre y cuando esté bien ofrecida. Entonces, aquí se admite, si se fijan, aquí dice, se admite la prueba confesional ofrecida por la parte demandada a cargo de la parte actora, y mencionan el nombre de la parte actora, y para su desahogo se señalan las 12 horas del día 8 de enero del año 2025. Ojo, fíjense lo que aprendimos hoy en clase. Y en su preparación, cítese a la parte demandada para que comparezca ante este local del juzgado de lo familiar el día y hora antes señalado. Ojo, la prueba confesional es sin asistencia de abogado, procurador o patrono a absolver las posiciones que se formularán. Apercibido de que en caso de que no comparezca sin causa justificada, se le va a declarar por confeso de las posiciones que se le formulen y que sean calificadas de legales. Apercibida de la oferente de que la prueba de confesional, es decir, nosotros como parte demandada, en este caso yo representaba al demandado, ahí me están apercibiendo a mí de que en caso de que yo como oferente de la prueba no presente de manera oportuna mi pliego de posiciones, estoy apercibida de que de no hacerlo se va a declarar de desierta dicha probancia. Y ahí nos fundamentan los artículos del Código Familiar vigente, en este caso del Estado de Sinaloa, porque el juicio se llevó en el Estado de Sinaloa, que fundamentan y nos dicen de qué forma se debe desahogar esa prueba confesional, ¿sale? Si se fijan, aquí el juzgador también nos está admitiendo la prueba testimonial, de igual manera nos están señalando día y hora para el desahogo de la prueba testimonial y nos están apercibiendo de que estamos comprometidos, porque en la contestación de demanda nos comprometimos a presentar a los testigos día y hora, así que nos agregan una tesis. Y también se pronuncia en cuanto al ofrecimiento de las pruebas de las pruebas documentales. Aquí nos dice, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales públicas y privadas, instrumental de actuaciones y presunción legal y humana aportadas por la parte demandada, medios de convicción que se tienen, ojo, que se tienen por desahogados por su propia naturaleza y especial naturaleza, por su propia y especial naturaleza jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal no va a existir una audiencia para desahogar esas pruebas, porque esas pruebas van a ser valoradas y ya por el juzgador, allá en el momento de que el expediente ya se cite para sentencia y sea analizado, ¿sale? Entonces, por lo tanto, no nos van a mencionar nunca para el desahogo una prueba documental o instrumental de actuaciones o presunción legal y humana, nunca nos van a desahogar, nunca nos van a fijar una fecha y hora para su desahogo, porque ellas por su propia naturaleza se están dando por desahogadas y que van a ser valoradas al momento de que se entre por parte del juez al estudio de fondo de ese expediente, ¿sale? Entonces, si se fijan la diferencia entre la prueba confesional, la prueba testimonial, las pruebas documentales, ¿de qué forma el juez la admite? Si se fijan, nos está percibiendo para que ese pliego de posiciones lo tengamos que ofrecer previo a la audiencia. Y también nos está fijando el día y hora en el que el absolvente de la prueba tiene que estar presente. Y se la percibió también al absolvente, que en este caso es la contraparte, de que en caso de que no comparezca al juzgado o no comparezca de manera justificada, es decir, que exhiba algún comprobante idóneo de alguna enfermedad, entonces puede ser una causa justificada para que él pueda, no se le dé por confeso y se le fije otra fecha de audiencia. Sin embargo, si él simplemente se le hizo tarde y no alcanzó a llegar o no se presentó, le surgió otro contratiempo y no justificó la inasistencia, o simplemente el juez no la calificó de manera correcta esa inasistencia, es decir, porque a veces también exhiben comprobantes de recetas médicas que no traen sello o carecen de firma o no son enfermedades que el juez pueda considerar de carácter que pueda
Entonces, prohibir o que no pueda presentarse nuestra contraparte, entonces el juez también, inclusive, aunque exista ese recibo o receta médica o justificante laboral, puede él decidir o en este caso resolver, pues se declare por confeso porque carece de legalidad el documento que viene exhibiendo con la finalidad de acreditar que en este caso, pues se le justifique su inasistencia. Hasta aquí, dudas, comentarios. No, No, maestra, maestra. gracias. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es tomado directamente de un expediente, si lo alcanzan a ver, el pliego de posiciones. Sí, maestra. Ok. Si se fijan, aquí está el pliego de posiciones. Si se fijan, a un ladito de cada posición vienen calificadas de legal o ilegales las posiciones. Uno, el pliego de posiciones que deberá absolverse, esa es la forma de realizar que es el pliego de posiciones que nosotros estaríamos realizando. El pliego de posiciones que deberá absolver personalmente la señora fulanita de tal en el juicio de guardia y custodia bajo el número de expediente que sigue en su contra el señor ante el juzgado tercero familiar de primera instancia con sede en la ciudad que se esté llevando a cabo el juicio. Ojo, si nosotros nos damos cuenta, la primera posición y la segunda posición están calificadas de ilegal. Quiero que ustedes la analicen y me digan por qué están calificadas de ilegal esas posiciones. ¿Ustedes por qué creen que se las calificaron de ilegales? Basándose en los requisitos que deben de contener las posiciones. De hecho, se los mencioné en clase y le puse un ejemplo similar a este. Maestra, ¿cuál dijo que es la que vamos a revisar? Si se fijan, la posición marcada como la número 1 y la número 2, el juzgador las calificó de ilegales. Ya vieron que tiene una tachita. ¿Por qué creen ustedes que el juzgador las calificó de ilegales? ¿Está formulada en sentido afirmativo? Sí, está formulada en sentido afirmativo. Podría ¿Tienen ser de más que dos? no Sí, adelante. se, no se, ¿cómo se llama? Que tiene dos hechos, se podría decir, Pues y que no no es que hay. tenga dos hechos. Si te fijas, Damaris, es un solo hecho por cada posición. La primera está diciendo que mantuvieron una relación sentimental y la segunda es de que procrearon dos hijos. Entonces es un solo hecho por cada posición. De hecho, la posición está bien formulada, si se fijan. Pero ¿por qué el juzgado la calificó de ilegal? No se concretó a los hechos del debate. En uno habla sobre la relación sentimental que había con la otra parte y en el otro en el que tuvieron dos hijos, ¿podría ser? Así es. Efectivamente, Antonio, no es un hecho objeto del debate. ¿Por qué? Porque obviamente tuvo que existir una relación sentimental, porque ¿y cómo acreditaste que existen hijos con el acta de nacimiento de sus hijos? Entonces, por lo tanto, no es un hecho objeto de debate, no es un hecho controvertido, porque ya lo debiste acreditar, ya lo debiste haber acreditado, obviamente, en tu escrito inicial de demanda con el acta de nacimiento que vienes exhibiendo, donde vienen las parte actora, la parte demandada, como padres biológicos de los menores. Entonces, obviamente existe una relación sentimental, obviamente procrearon esos hijos, por lo tanto, no son hechos objetos del debate. Pero si se fija, la posición sí está bien formulada. Ahora bien, si se fija, la tercera posición es un ejemplo les comento un poco de este asunto. En este asunto, los menores
obviamente se encontraban bajo los cuidados y la guardia y custodia de papá y mamá. Sin embargo, la mamá decide abandonar el domicilio conyugal. No hay matrimonio, en este caso era una relación de concubinato. Hay una controversia, un conflicto por cuestiones, pues mencionaba en este caso el cliente de que por celos, ella decide abandonar en un momento de enojo y abandona el domicilio. Y así como abandona el domicilio, pues abandona a los menores y los deja bajo el cuidado del padre. Pasa el tiempo, pasa inclusive los años y pues legalmente él no tenía la guardia y custodia. La guardia y custodia pues las seguían conservando ambos. Él la tenía de facto porque él era el quien venía realizando todas las obligaciones que tiene como tutor, como progenitor y pues también venía ejerciendo la guardia y custodia de facto, pero legalmente no había un juicio en el que a él se le concediera la guardia y custodia. Entonces, en este juicio es un juicio de guardia y custodia para que pues es una sentencia definitiva o y también en un auto provisional no nos pueda decretar que la guardia y custodia la tiene el padre y no la madre por la falta de desinterés y el abandono que sufrieron los menores en cuanto a la mamá, ¿sale? Entonces les comento, en resumidas cuentas, o sea, es el tema de litis de este asunto, ¿sale? Entonces, si mal no recuerdo, en ese asunto se iba inclusive hasta en rebeldía. Entonces dice, pues, no, sí se notificó y se fue en rebeldía, es decir, que la parte demandada no contestó la demanda. Entonces, bueno, si se fijan, la tercera posición dice que el día 24 de abril del año 2021, usted abandonó al suscrito y a nuestros menores hijos de nombre fulanitos de tal. O sea, si se fijan, la posición la estamos haciendo concreta. Quiero acreditar que abandonó al suscrito y a los niños en qué fecha. Guarda relación con los puntos de litis. Obviamente el punto principal de litis es acreditar el abandono que han sufrido los menores, abandono económico y abandono moral por parte de la madre. Entonces, si se fijan, esta sí está calificada de legal. La cuarta, que desde el día, acuérdense que la posición la está haciendo el oferente de la prueba, el contrario al que la va a absolver, ¿sale? Entonces, por lo tanto, aquí quien está haciendo esa posición se supone que es como si le estuviera narrando la parte actora, el señor, pues el papá de los menores. Dice la cuarta, que desde el 24 de abril del año 2021, usted se ha desatendido por completo de su obligación como madre. Si se fija, la posición son breves, concretas y claras para que al momento de que ella conteste sea un sí y me sirva como una confesión ficta. Entonces, la 5, que desde el día 24 de abril del año 2021, usted en ningún momento ha mostrado interés por saber siquiera de nuestros menores hijos de nombre fulanito de tal. La 6, que nuestros menores hijos desde su abandono desde su abandono han estado bajo los cuidados del suscrito, o sea, del padre. La 7, que el suscrito es quien desde su abandono asumió por completo la carga moral y económica hacia nuestros menores hijos. La 8, que usted el día 22 de marzo del año en curso se presentó a mi domicilio requiriéndole a mi progenitora la entrega de nuestros menores hijos de manera agresiva. La 9, que usted en su actuar agresivo hacia mi progenitora el día 22 del presente año ocasionó que nuestra menor hija se asustara y manifestara miedo a usted. La 10, que usted y el suscrito durante el tiempo que duró nuestra relación tuvimos discusiones por el motivo de que usted desatendía a nuestros menores hijos. La 11, que usted en el periodo escolar 2020-2021, que tuvo la guardia y custodia de facto con respecto a nuestra menor hija, interrumpió sus estudios. ¿Por qué quiero acreditar que interrumpió sus estudios? ¿Qué quiero yo acreditar con ello? Que durante el tiempo que ella tuvo la guardia y custodia de la menor, no cumplió con su obligación de que esos menores estuvieran bien alimentados,
vestido, todo lo que conlleva la obligación de quien tiene la guardia y custodia, y una de ellas es que pues no interrumpan los estudios, que lleven a que sigan estudiando, más porque la niña, si mal no recuerdo, tenía como algunos 5 o 6 añitos, o sea, estaba muy pequeña. Entonces, por eso nosotros queremos acreditar pues de que no es de que la persona más apta realmente para la guardia y custodia, en este caso pues va a ser el papá y no la mamá. Aquí en este caso nosotros nos reservamos de ampliar más posiciones en este pliego, el día y hora de la presentación del pliego, y siempre tiene que firmar el oferente de la prueba el pliego de posiciones, ¿sale? Bueno, entonces en este caso no era rebeldía, estoy viendo que aquí, bueno, ese es el pliego de posiciones de la contraparte. Aquí si se fijan, el pliego de posiciones de la contraparte, aquí ella dice que usted sabe que la suscrita jamás abandonó a nuestros menores hijos, que usted nunca se ha hecho cargo de sus menores hijos, que usted sabe que en nuestra separación yo me fui a vivir a una casa con mi amiga en compañía de mis menores hijos, que usted sabe que sus menores hijos se han negado a irse con usted. Si se fijan, realmente son puras posiciones que pues realmente eran para que él contestara en sentido negativo, pues tengo entendido que así las contestó. Déjenme ver si aquí tengo fotos de la audiencia. Aquí está. Esta es la constancia de audiencia que se levanta el día de la audiencia, del desahogo, pues en este caso de la prueba confesional. Si se fijan, aquí viene el lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo el desahogo de la prueba, del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, donde se iba a desahogar la prueba confesional, y en este caso creo que también era testimonial. Déjenme ver. Bueno, fue pura prueba confesional. Ok, entonces, si se fijan, en esta audiencia, aquí el juez ya declaró abierta la audiencia y se procede al periodo de desahogo de pruebas. En este caso se pronuncia de que se abre la audiencia y la litis se fija en que el juez declara abierta la audiencia, fijándose la litis en qué puntos de hechos del escrito inicial de demanda hay controversia y debate, y también en qué puntos de hechos vienen aceptando lo que viene siendo la contestación de la demanda, que normalmente los puntos de hecho, pues, lo más probable es que sea en que sí tuvieron esa relación de concubinato y que procrearon a los hijos, porque no era, ese era el tema de que pues no había objeto del debate, por lo tanto también fueron las dos posiciones que se calificaron de ilegales. Ahora bien, si se fijan, aquí para el desahogo de la prueba confesional, el juez admite la prueba confesional a cargo de la demandada ofrecida por la parte actora y se le tiene por exhibiendo el pliego de posiciones compuesto de 2 útiles que contienen 10 posiciones, calificándose todas y cada una de legales, a excepción de las enmarcadas de la 1 y 2, que eran las que estábamos comentando ahorita, toda vez que son hechos aceptados por la parte de conformidad con el numeral de qué artículo y no encontrándose, en este caso presente. Ojo, aquí también algo que no les había comentado. Si ustedes, como oferentes de la prueba, ya ofrecieron su pliego de posiciones previo a la audiencia en sobre cerrado, el día de la audiencia se abre el sobre y se lleva a cabo el desahogo de la prueba confesional. A pesar de que nosotros como oferente de la prueba no nos encontremos presentes, si nosotros ya exhibimos el pliego de posiciones o simplemente no estamos citados para el desahogo de esa prueba confesional, porque el que va a absolver las posiciones es nuestra contraparte, entonces sí se puede llevar a cabo la audiencia. Es decir, si ese pliego de posiciones sí se exhibió y no se presenta nuestro cliente,
no pasa nada. Nos pueda perjudicar cuando nosotros no exhibimos ese pliego de posiciones o nos pueda perjudicar si es caso contrario, si nosotros somos los absolventes de la prueba, los que vamos a contestar esas posiciones, ¿sale? Entonces, hasta aquí dudas, que fue el caso, que en este caso la señora, la demandada, no se presentó al desahogo de la prueba. Sin embargo, sí exhibió su pliego de posiciones, pero normalmente y comúnmente pasa que la prueba confesional los citan a ambos el mismo día, o bien puede ser el mismo día en diferentes horas. Pero o bien, si están citados el mismo día a la misma hora, entonces se entiende de que se van a desahogar las dos pruebas confesionales ofrecidas por parte actora y parte demandada. En este caso, la señora no asistió, sin embargo, sí exhibieron el pliego de posiciones firmado previo a la audiencia, pero ¿en qué le va a perjudicar a ella? Si ella va a absolver también posiciones, le va a perjudicar en que las posiciones se van a declarar como confesa ella, porque no compareció a la audiencia, ¿sale? Entonces, ¿sí me entienden esta parte de desahogo de la prueba confesional? Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, aquí a ella sí se le tuvo por exhibir, sí no, perdón, nosotros somos parte actora y oferentes de la prueba, también confesional, y se está desahogando la confesional admitida de mi cliente como parte actora a cargo de que debe absolver las posiciones la señora, en este caso se llama Dulce, la muchacha. Entonces, a ella sí se va a llevar a cabo la audiencia confesional también. Entonces, dice, se procede al desahogo de la prueba testimonial también. Bueno, aquí eso es de la testimonial. Bueno, es la testimonial. Testimoniales. Ok, entonces, si se fijan aquí en el desahogo de la prueba confesional, nos dice el juez, confesional. Para el desahogo de la prueba confesional admitida por la parte actora, que en este caso es el señor Francisco, a cargo de la demandada, que es quien va a absolver las posiciones, la señora Dulce, se le tiene exhibiendo el pliego de posiciones compuesto por dos fojas útiles que contienen 10 posiciones calificadas todas y cada una de legales, a excepción de la 1 y la 2, toda vez de que no son, ya son hechos aceptados por la contraparte, es decir, que no son hechos materia de litis del juicio. Ojo, y no encontrándose Dulce, a pesar de haber sido citada y apercibida en los términos de ley, se declara confesa de todas y cada una de las posiciones calificadas de legal. Es decir, que ella está aceptando todas mis posiciones. Yo iba en este caso y representaba al muchacho, entonces ella se le está declarando confesa. Por lo tanto, es todas las posiciones que yo expuse se están tomando como sentido afirmativo, es decir, que ella está confesando que sí abandonó al suscrito y a los menores, que desatendió por completo su obligación de madre, que nunca ha mostrado interés con respecto a los menores, que desde su abandono el padre es quien asumió todas las obligaciones y pues todas las posiciones que yo exhibí, la respuesta de ella fue un sí es cierto por su incomparecencia, ¿se fijan? Que era lo que les mencionaba ahorita también, que les estaba explicando, pero se los estoy explicando ahora con un caso real. Entonces, dudas, comentarios en cuanto al desahogo de la prueba confesional. No, maestra. Nomás una pregunta. Sí, adelante, Antonio. Al principio de la clase nos ha dicho que había una diferencia entre prueba confesional y la otra era la que nos dijo era testimonial. Testimonial. Ah, La ok. testimonial. Miren, ya ahorita, por la cuestión del tiempo, la prueba testimonial no la vamos a alcanzar a ver,
porque quiero ahorita ponerles un ejemplo de un juicio para que ustedes puedan realizar las posiciones. Sí me gustaría, no sé si estén en su dispositivo, su celular o algo, que le tomen screenshot a lo que viene siendo el pliego de posiciones, este, para que ustedes se den una idea de qué forma se tiene que realizar el pliego de posiciones. ¿Listo? Ven, aquí está otras posiciones. Si no, ahorita les mando el documento también. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos ya quien firma. Esa es la forma correcta en la que nosotros tenemos que realizar nuestro pliego de posiciones, ¿sale? Entonces, ya vimos de qué forma se desahoga la prueba confesional. Si se fijan en esta audiencia, en este asunto, la demandada no se fue en rebeldía, sí contestó su demanda, ofreció prueba confesional, ofreció prueba testimonial. Sin embargo, si se fijan, aquí dice, si la testimonial, se procede al desahogo de la prueba testimonial emitida por la parte demandada y toda vez que antecede que atestes de nombre los nombres de los testigos no comparecieron a la presencia de la presente diligencia, a pesar de haber sido notificados y apercibidos ante este juzgado, se le hace efectivo el apercibimiento consistente en las multas y por lo tanto se les está multando aquí a los demandados, a los testigos. Ok. Bueno, esto igual lo vamos a ver en la próxima clase, pero se los voy a comentar. Si se fijan, se les está fijando toda vez de que no fueron notificados, dice, si no fueron notificados, ok, se le está solicitando que sean notificados en los domicilios. ¿Esto por qué pasa? Porque si nosotros ofrecemos la prueba testimonial donde nosotros nos estamos obligando a presentar a los testigos y los testigos no se presentan el día y hora que señala el juzgado, entonces se nos declara por desierta esa probanza, es decir, por falta de interés y por la incomparecencia de los testigos no se lleva a cabo y ya no se fija otro día y hora para poder desahogar la prueba testimonial. Sin embargo, en este caso, la parte oferente de la prueba no se comprometió en presentar a los testigos. Por ello es que se le está solicitando que se le notifique a los testigos para que se puedan presentar al juzgado y se le está haciendo acreedor de multa de 2.886 para que puedan comparecer al desahogo de la prueba testimonial. Ok, entonces, si se fijan, se está solicitando, ya se está fijando las 13 horas del día 19 de diciembre para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. Esto es porque no fueron debidamente notificados los testigos de manera personal y la oferente de la prueba no se comprometió a presentarlos. Si ellos se hubieran comprometido, como en mi caso, que yo sí me comprometí en presentarlos el día y hora que se señala o que se señale la prueba de la audiencia, les hago la prueba testimonial, en este caso, pues a mí sí me hubiese perjudicado porque no me los hubieran multado ni me hubieran fijado nueva fecha de audiencia. En este caso, lo que hace el juez es declarar desierta. Si se fijan, aquí dice también en el mismo auto, en la misma audiencia, dice el juez, dice, entrega de instructivos, hágase la entrega de los instructivos correspondientes previa copia de recibido que se deje asentada en los autos, previniendo de que en caso de no recabar las firmas de los testigos,
Ok, y que en caso de no recabar la prima la firma de los testigos de que ya están debidamente notificados para el día y hora que se va a fijar la prueba testimonial, se le va a declarar desierta. Es decir, que si se llega a la nueva fecha de audiencia y esos testigos ya debieron haber sido notificados y se encuentra lo que viene siendo la firma de ellos, de que están enterados del desahogo de la prueba testimonial, ya no va a existir otra fecha de audiencia para el desahogo de esos testigos, que va a proceder el juez a declarar por desierta la falta, por desierta por falta de interés o por la incomparecencia de los testigos de esa prueba testimonial, que fue el caso. Los testigos inclusive en la fecha esa tampoco se presentaron y por lo tanto el juez declaró desierta, pero no les vulneró derechos. ¿Por qué? Porque para esta audiencia no habían sido debidamente notificados, y como el oferente de la prueba no se comprometió bajo pretexto de decir verdad, no se comprometió en el escrito de contestación de demanda a presentarlos él, eso les benefició realmente a ellos también, pero pues al final de cuentas tampoco les sirvió porque pues no se presentaron ni en ninguna de las dos fechas de audiencia, pero sí se puede dar ese tipo de casos. ¿Qué pasa si yo, como les digo, yo que me comprometí a presentarlos del día y hora del desahogo de la prueba a los testigos y ellos no se presentan o no llegan puntuales? Entonces a mí también el juez me la va a declarar desierta porque mi compromiso fue presentarlos yo, no que el juzgado me los requiriera o me los notificara para señalarles el día y hora de la audiencia. Mi compromiso es yo haberles informado del día y hora de la audiencia, y por lo tanto, si yo me comprometí a presentarlos, a mí el juez desde la primera audiencia me los declara por desierto, ¿sale? Que son cosas que debemos nosotros también saber para el momento de que ya estemos llevando a la práctica este tipo de juicios. Nos quedan 10 minutitos y voy a explicarles la tarea. Déjenme ver. Vamos a ver una demanda. Déjenme ver qué juicio vamos a hacer. Ok, aquí tenemos un escrito de contestación de demanda que se viene siendo de un juicio de alimentos. Aquí está la contestación de demanda. Aquí tenemos los hechos. Si se fijan, el hecho 1 se declara que sí es cierto, se declara que sí es cierto el hecho 2. El hecho controvertido va a ser el hecho 3. El hecho 4, de que dice que siempre ha cumplido. El 5. Ok. Les voy ahorita a proporcionar, nada más les voy a pedir si me dejan un mensajito por WhatsApp, porque creo que se me borraron varios números. Damaris Antonio, me dejan un mensajito ahorita por WhatsApp, un puntito, para mandarles lo que viene siendo la contestación de la demanda. Con esta contestación de demanda, ustedes van a realizar el pliego de posiciones, es decir, de estos puntos de hechos controvertidos y de la litis principal de este juicio de alimentos que ustedes consideren, me van a sacar, por lo menos, me van a realizar 5 posiciones, ¿sale? ¿Sale? Entonces, ¿dudas, comentarios hasta aquí? No, maestra, gracias. Ok. Me regalan un mensajito, por favor, los dos, para mandarles en su WhatsApp personal lo que viene siendo la contestación de demanda. Recuerden que para realizar las posiciones tienen ustedes que basarse en los hechos controvertidos, realizarlos en sentido afirmativo,
que sea objeto del debate, que también sea un hecho propio del absolvente de la prueba. Es decir, en este caso nosotros vamos por el deudor alimenticio. Nuestra contestación de demanda es en cuanto al deudor alimenticio. Estamos por parte demandado, ¿sale? Entonces, por lo tanto, necesitamos acreditar lo que nuestro cliente viene manifestando en esta contestación de demanda. Acuérdense que ese pliego de posiciones lo va a absorber la parte actora, la que dice que sí debe alimentos y que no cumple, ¿sale? Entonces, de esa forma, me van a ustedes realizar un pliego de posiciones de 5 posiciones por lo menos y la próxima clase vamos a calificar esas posiciones y vamos a comentarlas, ¿sale? Sí, Ok, maestra. maestra. Muy bien, entonces de mi parte ha sido todo. Cualquier duda, consulta o comentario, igual me lo mandan por vía de WhatsApp. Maestra, otra cosa, Adelante. las posiciones se las mandaríamos así por escrito, ya sea por una foto o podría ser por alguna plataforma, ya sea Word, PowerPoint. Sí, como a ustedes se les facilite, si se les facilita hacerla de manera manuscrita, en una libreta o en documento de Word, no, no, ahí no hay ningún problema. Normalmente y en la práctica, pues sí se hace en Word y se imprime y se hace más formal, ¿verdad? Yo les aconsejo que lo hagamos de esa forma. Si se les complica hacerlo en computadora, lo pueden hacer a mano. Yo lo que necesito es que ustedes empiecen ya a practicar y poder realizar ese pliego de posiciones. Si lo hacen de la forma como les vengo mencionando en Word, está bien. Si lo hacen en su libreta, también está bien. Me mandan una foto por lo menos un día antes a la próxima clase. El día sábado antes a la próxima clase, para yo antes de la clase ya haber calificado esas posiciones y poderlas comentar y exponer aquí en la clase y ya poder pasar al tema de la testimonial. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Ok, entonces quedamos en contacto. Me mandan ahorita un mensajito para enviarles la información. Que pasen un excelente día. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra. Igual. Saludos.